Mi hijo me demandó por robarle su herencia, y tenía razón, confundí amor con equidad y perdí lo único irrecuperable, a mi hijo. Mi hijo me ha llevado a los tribunales. A veces repito esa frase en voz baja, como si al decirla pudiera restarle poder. Pero no importa cuántas veces lo intente, duele igual. Me acusa de haberle robado lo que le dejó su padre. Y aunque mi primera reacción fue de indignación, ¿cómo puede pensar eso de mí? Algo en el fondo de mi pecho se retuerce. No puedo fingir que no sé a qué se refiere. Porque lo sé. Porque es verdad. Quizá no fue con malicia. Quizá fue solo amor mal dirigido. Tenía apenas 22 años cuando quedé embarazada por primera vez. El padre de mi hijo era mi pareja de entonces, con quien compartía una relación tan errática como la juventud misma. No éramos una tragedia, pero tampoco una promesa. Solo dos personas intentando hacer encajar las piezas sin entender realmente cómo se armaba el rompecabezas. Cuando le conté del embarazo, no dio media vuelta. Se quedó. O al menos lo intentó. Me ofreció lo que pudo, 700 pesos al mes desde el inicio. No era mucho, pero fue su forma de decir no te abandono. Yo lo tomé como si fuera un juramento. Me aferré a esa cantidad mínima como si fuera una soga lanzada en medio del naufragio. Acepté lo demás, su lejanía, su escasa presencia en la crianza, sus silencios. Todo con tal de mantener la paz. Me convencí de que si el dinero llegaba, lo demás podía soportarse. Criar sola fue un acto de resistencia cotidiana. Cada peso era una decisión. Comprar leche o pagar la luz. Comida o un par de zapatos nuevos. Y cuando mi hijo me señalaba un juguete en la tienda con esos ojitos brillantes, se me desgarraba algo por dentro. A veces me encerraba en el baño para llorar en voz baja. Pero seguía. Siempre seguía. Lo cuidé. Lo abracé en cada fiebre. Inventé cuentos con dragones buenos. Le enseñé a reír aunque yo no tuviera fuerzas. Conocí a Raymond cuando ya había aprendido a sobrevivir. Era distinto. Calmado. Serio. No prometía el cielo, pero ofrecía algo mucho más escaso, estabilidad. Me quiso con mis ruinas, con mi hijo, con mis miedos. No buscó cambiarme. Me aceptó. Y yo, por primera vez, dejé de luchar con el mundo. Nos fuimos construyendo con paciencia. Al año nació nuestro segundo hijo. Esta vez fue un acto de fe. Y ahí, en esa nueva etapa, me equivoqué. Estaba decidida a borrar cualquier sombra de desigualdad entre mis dos hijos. No quería medias tintas ni distancias marcadas por el apellido. En mi casa, todos éramos uno. Hermanos. Una familia sin divisiones. Esa era mi bandera. Y bajo esa idea, tomé una decisión que aún hoy no sé cómo justificar sin que me tiemble la voz, compartí todo entre ellos. Incluso la manutención que llegaba del padre del mayor. Cuando llegó el primer pago tras el nacimiento del segundo niño, ya lo tenía claro. No iba a permitir que uno tuviera más que el otro solo por una cuestión biológica. En mi casa no había lo tuyo y lo mío, solo lo nuestro. Y cuando mi hijo mayor empezó a entender palabras, le repetía como un rezo. Aquí se comparte siempre. Son hermanos. Se cuidan. Él asentía con apenas 3 años. ¿Qué otra cosa podía hacer? Durante años creí que estaba haciendo lo correcto. Me convencí de que con amor justo y sin favoritismos evitaría que crecieran con rencor o competencia. Me sentía orgullosa. Hasta que un día, cuando mi hijo mayor tenía 10 años, le comentó a su padre que no tenía útiles para el colegio, una libreta, unos lápices, una regla. Nada grave. Pero bastó para encender la mecha. Esa noche su padre me llamó. Ni un saludo. Solo furia contenida. ¿Por qué demonios le faltan cosas si te doy 700 pesos cada mes? Hay muchos gastos, respondí, ya sabiendo lo que venía. Y tengo que repartirlo. ¿Repartirlo con quién? Con su hermano. Silencio. El tipo de silencio que te hiela la sangre. ¿Estás usando mi dinero para mantener al hijo de otro? Ellos son hermanos. En esta casa todo es compartido. Ese niño no es asunto mío. Pero sí lo es para mí. Y si yo no reparto, no alcanza. Estás mal de la cabeza, espetó con desprecio. Haz lo que creas, le corté. Pero yo voy a seguir criando a los dos. Te guste o no.
Y no tardó en responder a ese desafío. Me demandó por la custodia y para cesar los pagos. Fueron meses duros. Tribunales, abogados, preguntas inquisitivas. Me defendí como una loba. Argumenté que nunca desatendía a su hijo, que compartir era una forma de protegerlo de crecer en un hogar partido en dos. Raymond me apoyó en todo. Y gané. Conservé la custodia y además, lograron que aumentaran la pensión a 1,000 pesos. Recuerdo que esa noche me senté en silencio. No lloré ni sonreí. Solo respiré. Creí haber hecho lo correcto. Pensé que la justicia me había dado la razón. Me engañé creyendo que esa decisión era un paso más hacia la unidad familiar. Pero no quise ver, que lo que estaba construyendo no era un puente. Era un muro. Y mi hijo ahora está al otro lado. El muro no se levantó de un día para otro. No hubo explosiones ni gritos. Solo el peso persistente de algo que se interponía entre nosotros y que yo, en mi ceguera voluntaria, me negaba a ver. Al principio mi hijo mayor seguía cumpliendo sin quejarse, prestaba sus juguetes, compartía su cama, hasta cedía su ropa cuando al menor le quedaba. Yo interpretaba eso como prueba de éxito, lo estás haciendo bien, me decía. Pero confundí docilidad con bienestar. Criar a un niño que obedece no significa que esté feliz. Me di cuenta demasiado tarde. Cuando cumplió 12 años, los cambios empezaron a asomar, pequeños y disimulados como grietas en una pared recién pintada. Cerraba su puerta más seguido. Reclamaba momentos a solas. Empezó a responder con distancia cada vez que su hermano le pedía algo. Después, ahora no, decía sin mirarlo. Y luego vino la pregunta que rompió mi discurso de años. ¿Por qué él siempre quiere lo que es mío? Porque son hermanos. Aquí se comparte todo, le respondí como si eso bastara. Sí, pero ¿por qué todo? Me quedé en silencio. Por primera vez, no supe cómo justificar lo que siempre había creído correcto. El verdadero punto de quiebre llegó 2 años después. Tenía 14 cuando su padre, aquel con quien hablaba de vez en cuando, le regaló una laptop nueva. Era brillante, moderna, costosa. Una joya en medio de todo lo compartido. Por primera vez, tenía algo exclusivo, algo suyo. La cuidaba con esmero como quien protege un pedazo de sí mismo. Y entonces el pequeño quiso usarla. Lo miraba jugar con esa ansia desesperada que uno reconoce en los ojos de un niño que sabe que lo que desea no le pertenece. Una tarde, mientras cocinaba, le pedí que se la prestara un rato. Estoy haciendo tarea, respondió sin levantar la vista. Cuando termines. ¿Por qué tengo que darle todo lo que tengo? Porque aquí no hay tuyos y míos. Son hermanos. Y los hermanos comparten. Esto me lo dio mi papá. Es mío. Y tu hermano también quiere usarla. Pues que su papá le compre una. La frase cayó como un hachazo en medio del silencio. Me quedé quieta. No sabía si reprenderlo o entenderlo. Le expliqué casi con súplica, que en esta casa las cosas no funcionaban así. Que si uno tenía, el otro también debía tener. Entonces rómpela. Así nadie la tiene. No digas tonterías. Pero algo ya había estallado. Minutos después, escuché un golpe y un chillido. Corrí al cuarto. La escena parecía detenida en el tiempo, él de pie con el pecho agitado, su hermano en el suelo, llorando, la laptop tirada, rota, con la pantalla hecha trizas. ¿Qué pasó? Pregunté, más asustada que molesta. No se la presté. Me dijo que si no lo hacía, la tiraría. Y lo hizo. ¿Por qué no la compartiste? Porque es mía. No tengo que compartirlo todo solo porque tú lo digas. Actué sin pensar. Le di una bofetada. El impacto no fue solo físico. El cuarto se llenó de un silencio espeso. Él se llevó la mano a la mejilla, y me miró. No lloró. No gritó. Solo me miró con los ojos rotos de alguien que acaba de perder algo irrecuperable. No quiero formar parte de esta familia tuya, perfecta y falsa, dijo. Y se fue. Guardé la laptop rota en el fondo del closet. Nadie volvió a tocarla. Me dije que el tiempo arreglaría las cosas. Pero fue mentira. Esa fue la última vez que vi ternura en sus ojos. A partir de entonces se volvió sombra. Se movía con distancia, como si siempre tuviera un pie fuera de casa.
Apenas hablaba. No respondía a los abrazos. Su hermano me preguntaba por qué ya no jugaban, porque él no lo buscaba más. Y yo mentía con una sonrisa que dolía. Está creciendo. Ya sabes cómo son los adolescentes. La verdad es que ya no sabía cómo llegar a él. Y entonces su padre murió. Sin advertencias. Sin enfermedad. Solo un accidente absurdo, de esos que ocupan 3 líneas en los periódicos y le destrozan la vida a alguien. Esa vez, ese alguien fue mi hijo. Me enteré por el abogado. La llamada me sorprendió una tarde cualquiera. Colgué y subí a su cuarto. Lo encontré revisando el celular, como si ya supiera algo. Tu papá tuvo un accidente, le dije. Él no se inmutó. No sobrevivió. Asintió sin decir palabra. ¿Quieres que llame a alguien? ¿A tu tía? No. Estoy bien. Pero no lo estaba. No pidió detalles. No lloró. Se levantó, caminó hasta su habitación y cerró la puerta con la delicadeza de quien guarda su dolor bajo llave. Días después del funeral, el abogado volvió a llamarme. Me informó que su padre le había dejado una cuenta de $50,000 a su nombre. También había una carta, destinada solo a él. No me permitieron leerla. Me dijeron que había sido claro, el dinero era exclusivo para su hijo, sin condiciones, sin intervención de nadie. Pero él todavía era menor de edad. Y eso significaba que por ley, yo tenía el control total sobre esa cuenta. Cuando me llegó la noticia de la herencia, no sentí alivio ni ambición. Sentí responsabilidad. Pensé, puede ayudar a terminar de formarlo, asegurarle un camino más amable. Pensé también en su hermano menor, en los huecos que empezaban a abrirse en nuestra economía. Así que hice lo que creí necesario. Lo que creí justo. Comencé a usar parte del dinero en lo que consideraba esencial, la matrícula escolar, ropa decente, un celular que no se apagara al recibir una llamada. Lo hacía sin culpa, convencida de que estaba cumpliendo con el rol que me tocaba. Hasta que él me pidió algo más. Quiero un coche, me dijo una tarde. No algo de lujo solo para moverme. Le respondí que no era posible. Que tendría que esperar. Sé del dinero, me interrumpió. No me mientas. Está a mi nombre. Mentí de todos modos. Le dije que la cuenta no estaba disponible, que legalmente yo debía administrarla hasta que cumpliera los 18. No necesito que la manejes, me dijo mirándome fijo. Necesito que la respetes. Me desgastó esa mirada. Días después cedí. Fuimos y compramos un coche usado. Pero no terminó ahí. Porque en nuestra casa desde siempre una compra significaba 2. Uno para él. Otro para su hermano. Era el precio de mi regla sagrada, igualdad a toda costa. Ese fue el punto final. La línea que no debía cruzarse. Una semana después me dijo que pasaría el fin de semana con una tía lejana, parte de la familia de Raymond. No sospeché nada. Le dije que me avisara si necesitaba algo. No lo hizo. Tampoco volvió el lunes. Lo llamé. Lo busqué. Silencio. Bloqueada. Su paradero se volvió un acertijo sin solución. Los pocos que sabían no querían hablar. Me quedé con preguntas secas en la garganta y un vacío que no encontraba dónde dejar. Pasaron semanas. Luego meses. Cuando cumplió los 18, le escribí. Le dije que estaba lista para transferirle lo que quedaba de su herencia. Que podía pedirme lo que quisiera, que estaba en sus manos. Su respuesta fue una sola línea. Cuando lo quiera, lo tomaré. A mi manera. Y cumplió su promesa. Lo hizo exactamente 2 años después, sin avisos ni advertencias. Una mañana cualquiera, al revisar el correo, encontré un sobre. Pesado. Oficial. Con mi nombre impreso en tinta dura. Dentro los documentos eran claros, mi hijo me estaba demandando por mal manejo de la herencia que su padre le dejó. Al principio creí que era un error, una broma cruel. Pero no. Era real. La fecha de la primera audiencia estaba impresa con precisión quirúrgica, menos de 2 semanas. Intenté hablar con él. Llamadas. Correos. Mensajes larguísimos y vacíos. Fui incluso a buscarlo a casa de aquella tía donde se había refugiado.
Nadie me recibió con una respuesta distinta. No quiere hablar contigo. Cada puerta cerrada era un golpe sordo en el pecho. Raymond intentaba tranquilizarme. Está confundido. Es joven. Pronto entenderá. Pero yo ya lo sabía. Esto no era enojo. Era juicio. Llegó el día de la audiencia. Lo vi entrar antes que yo, enfundado en un traje oscuro. Más alto, más flaco, el rostro endurecido por los años y por algo que yo misma había sembrado. Ya no era mi niño. Era un extraño con documentos, con pruebas, con una voz que no temblaba. Presentó cada gasto con una frialdad quirúrgica. Fechas, extractos, pagos. Tenía impresiones, capturas, firmas. Señaló los movimientos en los que el dinero había ido también al otro hijo. Los autos. Las cuotas escolares. Todo. Mi abogado hizo lo que pudo. Argumentó el contexto. Habló de necesidad, de crianza compartida, de una madre intentando sostener a 2 hijos con lo que tenía. Dijo que no se trataba de abuso, sino de supervivencia. De igualdad. De amor. Pero el juez no pareció conmovido. En el receso, lo vi solo en el pasillo. Dudé, pero me acerqué. No supe si buscaba perdón o si solo quería que su mirada me dijera que aún quedaba algo de nosotros. ¿Por qué estás haciendo esto? Le pregunté sin poder esconder la herida. ¿Por qué me estás destruyendo? Él ni siquiera me miró. ¿Destruyéndote? Murmuró como si le hablara al vacío. Tú lo hiciste sola. Solo quise que fueran iguales. Que se cuidaran. ¿Iguales? Me quitaste lo único que me dejó mi padre para dárselo al hijo de otro. No soy responsable de tu nueva familia. Tu hermano también merecía una oportunidad, susurré. Mi hermano no perdió a su padre. Yo sí. Y tú usaste eso para hacerme compartir hasta lo último que me quedaba de él. Sus palabras me arrancaron el aire. No tenía defensa. Solo un temblor en la voz. Él me miró por fin. Pero no había ternura. Ni furia. Solo desilusión. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo bajando la voz. Que incluso ahora, frente a todo esto, sigues convencida de que hiciste lo correcto. Solo quería que fueran hermanos. Él negó con la cabeza. Una sola vez. Y se fue. No compartí a mi padre con él. Tampoco voy a compartir su herencia. Me giré. No pude evitarlo. El cuerpo me temblaba. Cuando terminó esa audiencia, volví a casa convertida en otra. O quizás despojada de quien había sido. Raymond no dijo nada. Mi hijo menor no me sostuvo la mirada. Nadie cenó esa noche. Solo el reloj, implacable, marcaba los segundos como latidos huecos. Habíamos cruzado una línea invisible. Ya no se trataba de educación ni de errores. No era justicia. Era una guerra. Y yo ya la estaba perdiendo, aunque aún no sabía con qué profundidad. Lo supe cuando el juez habló con esa voz mecánica que parecía leída desde un papel, sin alma ni intención. El tribunal falla a favor del demandante, declaró. La acusada deberá restituir $90,000, más los intereses correspondientes por el uso indebido de fondos de herencia, empleados en beneficio de un tercero sin autorización del heredero. No lloré. No reaccioné. Permanecí sentada, espalda recta, como si pudiera sostener la dignidad con la pura rigidez del cuerpo. Alrededor, las voces bajaban el volumen. Mi abogado evitaba mirarme. El aire se espesaba en la sala, y yo me sentía hundida en cemento. Mi hijo, en cambio, fue una sombra serena. Cerró su carpeta, se levantó y se marchó sin mirar atrás. Sin apuro, sin vacilación. Cuando salí del juzgado, no había fotógrafos, ni periodistas, ni rostros indignados gritándome «mala madre». Solo el silencio. Un silencio tan brutal que decía todo lo que nadie se atrevía a nombrar. En casa, todo se desmoronó. Vendimos ambos coches, el suyo y el del hermano, no como castigo, sino como necesidad urgente. Con eso pagamos una parte. El resto, un préstamo que nos ató como grilletes. $30,000 quedaron pendientes. A pagar mes a mes durante 3 largos años. Raymond empezó a marcharse de otro modo. No con discusiones ni puertas cerradas. Solo desapareciendo. Una palabra menos al día. Una cama más fría.
Un silencio más espeso. Un domingo me di cuenta de que no me tocaba el brazo desde hacía semanas. No me abrazaba. No me preguntaba cómo estaba. Y entendí, se estaba despidiendo sin decírmelo. Mi hijo menor, él lo perdió todo sin decir una palabra. La universidad que habíamos planificado con tanto esfuerzo, dejó de ser una opción. No había cómo pagarla. Se había esforzado tanto. Era listo, disciplinado. Merecía más. Ahora trabaja medio tiempo en una cafetería, sirviendo cafés a estudiantes que ocupan los asientos que él soñaba. No me culpa en voz alta. No necesita hacerlo. Basta con su silencio cuando llega a casa. Basta con el roce de su uniforme al pasar detrás de mí en la cocina. No hay odio. Hay algo peor, decepción muda. Y yo simplemente existo. Me muevo por inercia. Cocino por costumbre. Respiro por necesidad. Hay días en los que abro el armario y veo la caja del juicio. Los papeles sellados y amarillos. Encima, la vieja laptop. La misma que una vez creí que podía convertirse en un puente, y que terminó siendo la grieta inaugural de todo lo que vendría después. Una mañana, mientras lavaba los platos, me llegó un correo. Asunto: transferencia completada. Era el último pago. $90.000 con intereses entregados hasta el último centavo. No dolía por la cantidad, sino por lo que representaba. No era solo dinero, era la derrota definitiva. Era su derecho. Y yo lo había manchado con mis decisiones. Lo llamé una última vez. Sé que no vas a contestar, le dije al buzón de voz. Solo quería decirte que ya está hecho. Te devolví todo. El dinero y algo más. Hice una pausa. Sentí que me deshacía con cada palabra. Te devuelvo también tu enojo, tu tristeza, tu soledad. Ya no puedo con ellas. Son tuyas, no mías. No sé si alguna vez fui una buena madre o solo una mujer empeñada en repartir el amor como si fuera una ración de comida. Lo intenté. Juro que lo intenté. Colgué. No hubo respuesta. No hubo más contacto. Una semana después, lo vi. Estaba en un supermercado, de pie en una de las filas. Mochila al hombro, una libreta en la mano. Se le veía bien. No feliz, pero entero. Más alto, más firme. Otro. Avancé un par de pasos. Quise decir su nombre. Él me vio. Me reconoció. Y me dio la espalda. Así. Sin una palabra. Así se fue mi hijo. No con gritos ni portazos. Solo con la determinación de quien ya no necesita decir nada. Así me quedé sola. Pagando una deuda que no era solo económica, sino emocional. Una herida que cavé con mis propias manos, creyendo que el amor era repartirlo todo, sin comprender que hay cosas que cuando se dividen, no se multiplican. Se rompen. Sí. Eso fue lo que hice. Destruí todo. No a gritos. No con portazos. Lo hice con amor confundido. Con esa fe ciega en una justicia mal entendida. Me obsesioné con la equidad, con la simetría perfecta, como si la armonía familiar pudiera construirse con reglas matemáticas. Creí que dividir era igualar. Pensé que si uno tenía, el otro debía tener también. Que un juguete, una laptop, una herencia podían partirse en mitades como un pastel, sin que a nadie le faltara nada. Como si el amor pudiera repartirse con exactitud. Como si el alma no necesitara espacio propio. Pero no. El amor no se mide en partes iguales. No es una fórmula. No es una cuenta que pueda saldarse. Y mi hijo, él no necesitaba cosas. Necesitaba pertenecer. Sentirse único aunque distinto. Saber que lo que su padre le dejó era solo suyo, intocable, sagrado. Que había un rincón en esta familia donde no tenía que compartir, ceder o fingir que le bastaba con la mitad de todo. Y eso se lo robé yo. Le quité el derecho de doler solo. Le quité la intimidad del recuerdo. La dignidad de tener algo que no le fuera arrebatado por la idea de lo justo. Confundí generosidad con imposición. Amor con simetría. Justicia con uniformidad. Hoy, la casa donde intenté unirlos como hermanos ya no nos pertenece del todo. Está hipotecada. Las paredes parecen más delgadas, los cuartos más vacíos. La cama donde solía contarle cuentos por las noches ahora es solo un colchón sin dueño.
El portarretratos con su foto de graduación sigue en su lugar, impecable. No porque alguien lo mire, sino porque todavía lo limpio. Cada semana. Como una promesa que ya nadie me pidió. Raymond sigue aquí, pero es otro. Lo escucho suspirar de madrugada, como si aún buscara aire en medio de un incendio extinguido. Ya no hablamos de lo que pasó. No por prudencia, sino porque no quedan palabras que no corten al rozarlas. Mi hijo menor sobrevive. Se esfuerza. Es respetuoso. Callado. Le va bien en su trabajo. Pero sus ojos ya no buscan los míos. Ya no hay risa espontánea ni preguntas inocentes. A veces me dice que extraña a su hermano. Que guarda todavía algunos de sus dibujos doblados, arrugados, con fechas que parecen de otra vida. Yo asiento. No puedo decirle que él también fue herido por mis decisiones. Que él también pagó por algo que no eligió. Y mi hijo mayor, no sé nada de él. No sé si terminó sus estudios. Si ama a alguien. Si alguna vez se permite reír sin pensar en lo que dejamos atrás. No sé si vive cerca o lejos. Si alguna vez vuelve a pasar frente a esta casa. No sé si me odia aún o si ya no siente nada por mí. Tal vez eso es lo más doloroso, ser olvidada. He escrito cartas que nunca envío. Las guardo en un cajón, junto a los recibos del juicio y a la carta del abogado de su padre. A veces ensayo disculpas frente al espejo. Me las repito llorando y otras veces en seco con voz quebrada. Pero todas suenan falsas. Porque tal vez ya no queda nada que pueda remendar lo que rompí. Hay noches en que intento convencerme de que lo hice por amor. Que quise ser justa. Que actué con el corazón en la mano. Pero cuando la casa se apaga y el silencio cae como un peso frío sobre el pecho, la verdad se asoma como una sombra que nunca se ha ido. Lo hice por miedo. Miedo a que uno de ellos se sintiera menos. Miedo a fallar como madre. Miedo a no ser suficiente. Miedo a repetir los errores que vi en mi infancia, como una herencia no escrita. Y en ese intento desesperado por equilibrar la balanza, terminé inclinándola hasta quebrarla. Esta es la historia que casi nadie cuenta. La de una madre que quiso hacer todo bien, y que en el camino perdió lo único que no puede recuperarse, a su hijo. Y la verdad, la más cruda de todas, es esta. Él tenía razón. No sé si volverá algún día. No sé si algún recuerdo lo traerá de vuelta. Solo sé que esta vez, si lo hace, no intentaré retenerlo. No lo forzaré a quedarse. No le pediré que reparta ni su presencia ni su perdón. Porque hay cosas que no se pueden compartir. Y el amor, el verdadero amor, empieza sabiendo eso.